Hermano, vamos a estar viendo la segunda parte de los ayes de Dios y quisiera de alguna manera pues hacer un breve repaso de lo que hemos visto. Primero recordemos qué son los ayes de Dios. Los ayes de Dios son expresiones de dolor y lamento que brotan del corazón mismo del Señor en un tono de advertencia a las consecuencias que sufrirán quienes practican una conducta contraria a su propia naturaleza, considerando sí, reprendemos al micrófono. Amén, ya se corrigió. Ay de los micrófonos que se rebelan, porque ellos sufrirán una reprensión y se acomodarán al sonido. Entonces, esos son los ayes de Dios, expresiones de dolor y lamento que brotan del corazón del Señor, hermano, y con un tono de advertencia a las consecuencias que sufrirán quienes practican una conducta contraria a su naturaleza, que es santa, que es justa y que es buena. Bueno, yo me hacía una pregunta y se la trasladaba a ustedes: ¿por qué Dios expresó ayes en el libro de Isaías? Y porque el contexto lo justificaba. Desde el capítulo 1, Dios expresa y dice: yo crié hijos, yo engendré hijos y los crié, o sea, los engendré y los creé, los vi crecer y se rebelaron contra mí. O sea, había un corazón rebelde en el pueblo de Israel, especialmente en el reino del sur, el cual se le llamó después Judá. Dice ahí mismo el profeta Isaías en el contexto que era un pueblo cargado de maldad, era un pueblo que había estado en el declive, hermanos, precisamente de la inmoralidad, de la perversión, de la práctica de pecados, había estado en declive. Tanto así que el Señor le dijo, dice: desde la mollera hasta la planta de los pies, no hay cosa que esté ilesa, todo es como una podrida llaga, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Otra de las cosas y de las razones por las cuales Dios manifiesta esos ayes es porque Él les expresa por medio del profeta Isaías, dice: aún el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce. No tenía un conocimiento experiencial de quién es Dios, y por eso Dios se estaba lamentando y estaba expresando estos ayes hacia ellos. Y Dios, hermanos, que en su soberanía, en su poder y en su grande amor quiere expresar a veces su lamento y su dolor, también lo expresaba de una manera poética. De hecho, yo le decía que a Isaías se le expresa en algunos escritos como el profeta poeta, porque el Señor de una manera poética le expresa al pueblo, en especial a Judá, su condición y todo lo que Él, de alguna manera, lo que Dios estaba en su corazón y quería transmitírselo a su pueblo. Eso era parte del contexto de lo que vimos hace 15 días. Y hay otra parte dentro de ese contexto que empieza ya en el capítulo 5 y que quisiera que viéramos también. Y ahora no solo es una poesía, no solo son estrofas poéticas. Ahora lo que va a hablar Isaías es una canción. Yo no sé si hay alguien que ya le puso música a esto, pero Isaías empieza diciendo en el capítulo 5: cantaré en nombre de mi querido amigo una canción dedicada a su viña. Ahora no solamente es una expresión poética, sino es una poesía cantada, ahora es un canto. Hermanos, es como una serenata espiritual, pero que no va a expresar virtudes, o que más bien sí la va a expresar al principio, virtudes de su viña en este caso, sino que a través de una canción, yo me imaginaba, no sé, cantando en
el Señor esa canción. Bueno, la iba a cantar Isaías en nombre de su amigo. ¿Y quién era su querido amigo? Dios. O sea, en nombre de mi amigo vengo a cantarles una canción al pueblo de Judá. Y póngale música. Y dice, mi querido amigo tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que dieran buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y hermanos, es que Dios es a veces tan sorprendente para nosotros que con una canción los estaba exhortando de una manera tan extraordinaria. Y le dice, yo cavé, yo las limpié el terreno de piedras, la planté con las mejores cepas. Hay una película que me ilustró mucho esto en algún momento, no recuerdo exactamente el nombre, pero todo se suscita en un viñedo también, y hay un incendio en ese viñedo. Y lo que tratan de preservar es la cepa original de la cual empezaron a surgir todas las demás plantas de uvas. Y la cuidaron con tal ahínco, con tal empeño, que no querían que sufriera daño alguno por el incendio. Y la procuraron y la cuidaron de tal manera que esa iba a servir después como cepa para replantar todas las que se habían quemado. Y en este caso, Dios, hablando por medio de su amigo que está cantando una canción, le dice, yo cavé, yo limpié de piedras y planté con las mejores cepas. Es más, edifiqué en medio de ella una torre, y la torre era una torre de vigilancia donde se podía ver desde ahí, se podía cuidar a la viña. Y otra de las cosas que hizo, preparó un lagar. Por lo regular eran lagares o de madera o de piedra, pero hacían el lagar. ¿Qué es el lagar? Es el lugar donde se pisaban las uvas para hacer el vino. Dice, en medio de ella puse un lagar. ¿Qué representaba esto? Que él no solamente esperaba que diera uvas, sino que también esperaba ver el vino, el jugo de la vid. O sea, todo lo estaba preparando con emoción. No sé a veces si usted ha sembrado algo y está esperando que brote en alguna maceta, en el patio de su casa, y lo espera con tal emoción que tiene, que ve su primer brote, que ve cómo va creciendo. ¿Le ha pasado a usted alguna vez así? ¿O es de las que las plantas definitivamente no se le dan? Pero si hay alguien que siembra algo, no sé, a lo mejor tomates y lo sembró afuera de su casa, usted espera. Es más, si compró buenas semillas, si le puso buena tierra, etcétera, ¿qué espera usted de esa planta? Espera que el fruto ¿qué? Brote. Y todo esto Dios en una canción se lo expresa a su pueblo y le dice, edifiqué una torre, preparé un lagar porque esperaba yo que me diera vino y vino en abundancia. Y él esperaba también que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas ¿qué? Uvas agrias. Y la expresión uvas agrias, hermano, tiene que ver, si usted se adentra un poquito al idioma hebreo, no solamente es que estuvieran, no sé si usted ha comprado uvas y usted espera que estén dulces, y cuando se las come están agrias, hasta las mandíbulas como que duelen, ¿no? La mandíbula duele, porque lo que espera uno a veces es que una uva esté ¿qué? Esté dulcecita. Y cuando te la comes y está agria, definitivamente no hay buen sabor. Pero cuando busqué esta palabra en el original de uvas agrias, no era solamente que estuvieran agrias en su sabor, sino que tendían a ser venenosas. Que quien se las comía le producía algo, no solamente el mal sabor en la boca, sino que incluso por ser venenosas hasta se podía ver afectado en su salud. Entonces, imagínese todo este cuadro, toda esta canción, y vuelvo a expresarle, póngale música. Camé mi viña, la preparé, la cuidé, le edifiqué una torre, preparé un lagar y esperaba uvas y me dio frutos venenosos.
Y ahora habitantes de Jerusalén, sigue la canción. Y ahora habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? A ver, hágase una pregunta. Ahora nosotros nos anexamos a esos testigos, porque dice habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Ahora, habitantes de la viña del Espíritu Santo, juzguen entre la viña y el Señor. ¿Qué más se podría hacer por la viña que yo no haya hecho? Le quitó las piedras, la cultivó, la cuidó, le hizo una torre, la protegió, puso un lagar. ¿Qué más se podía hacer? Y definitivamente yo diría, pues ya no se podía hacer ¿qué? Nada. O sea, la respuesta es nada. Pero dice, yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco para que sirva de pasto. Derribaré su muro para que sea pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos y mandaré que las nubes no derramen lluvia sobre ella. Ese fue el cántico. Y luego aclara en el versículo 7. La viña del Señor de los ejércitos es la nación de Israel. El pueblo de Judá es su huerto preferido. Él esperaba justicia, uvas buenas, pero encontré ríos de sangre. Esperaba rectitud, uvas buenas, pero encontré gritos de angustia, uvas agrias. ¿A qué me recordó esto, hermanos? A San Juan capítulo 15. El Evangelio de Juan capítulo 15, Jesús expresó las siguientes palabras: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Qué espera el Señor hoy día de la que llama su viña? Le hago una pregunta. ¿Quién es la viña del Señor hoy día? La iglesia. ¿Qué espera que llevemos nosotros? Fruto y mucho fruto. Pregunta, si Él viene y nos esculca para ver qué tenemos, ¿qué va a encontrar? ¿Uvas dulces o uvas agrias? Porque en esto mostrarán que son mis discípulos. Los ayes de Dios en Isaías empezaron con este ay. Dice, ay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en la tierra. El Señor de los ejércitos me ha dicho al oído, ciertamente muchas casas quedarán devastadas y no habrá quien habite las grandes mansiones. 3 hectáreas de viña solo producirán un bato de vino y un homer de semilla dará tan solo un efa de grano. En Isaías capítulo 5 aparece el primer ay de Dios por el contexto. El contexto dice que el Señor cuidó una viña, la plantó
y no le dio las uvas que él quería. Y empiezan los ayes de Dios. Y dice, ay, aparte de la injusticia, bueno, dentro de la injusticia se viene manifestando lo siguiente. Había personas que acaparaban, ¿qué? Casa tras casa, que se apropiaban del campo tras campo hasta que no dejaban lugar para nadie más y terminaban viviendo prácticamente solos en la tierra. En aquel tiempo había gente acaparadora. ¿Quiénes son los acaparadores de aquel tiempo? Bueno, los acaparadores en aquel tiempo eran gente del pueblo de Israel, en especial de Judá, que adquirían casas y terrenos de cultivos de sus demás hermanos. Esto lo hacían por lo que denota la palabra acaparador, que denota que son movidos por la avaricia y la codicia, y por ende los bienes adquiridos no se obtenían de la mejor manera. Puede llegar a pensarse que hacían uso del aprovechamiento en la necesidad de los propietarios, de las amenazas, de la mentira o el engaño y en ocasiones de la fuerza. Esos eran los acaparadores de aquel tiempo. Ahora, veamos qué significa avaricia, porque eso tiene que ver con el acaparador. La avaricia, de latín avaritia, es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo. Y esto subráyelo, con la intención de atesorarlos para uno mismo. Dice, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. Se le aplica el término a un deseo excesivo por la búsqueda de riquezas, estatus y poder. Eso es la avaricia. Ahora veamos qué es la codicia. La codicia, por su parte, es el afán excesivo de riquezas, lo mismo que la avaricia, pero dice, sin necesidad de querer atesorarlas. O sea, hay gente, y ahorita lo vamos a explicar, que codicia, o sea, que tiene riquezas y cada vez quiere más y se las gasta. O sea, cuando menos las disfruta. Pero quien practica la avaricia solamente las atesora para sí mismo. La codicia o a veces la avaricia se consideran un pecado capital. Bueno, esto lo tomé de Wikipedia y esta página se editó por última vez el 23 de abril del 2024 a las 20:44 horas. De acuerdo a esta definición, hermanos, encontré un ejemplo en la Biblia que a lo mejor todos ustedes conocen y que quisiera leer para que el Señor nos hable de su palabra, a través de su palabra. Un ejemplo de avaricia y de codicia. Voy a leer, Primero de Reyes 21. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este dijo a Nabot, dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que están tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o, si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió, el Señor me libre de venderle a usted lo que heredé de mis antepasados. En otras palabras, esta viña no se vende, porque es mi herencia. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado, porque Nabot el jezreelita le había dicho, no puedo cederle a usted lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó, ¿por qué estás tan angustiado que ni comer quieres? Porque le dije a Nabot el jezreelita que me vendiera su viñedo o que si lo prefería se lo cambiara por otro, pero él se negó. Hermanos, ¿cómo ve usted aquí al rey Acab? Como un niño berrinchudo. Imagínense, o sea, va deprimido, malhumorado porque no le vendieron la viña, ni se la quisieron cambiar. Llega y se acuesta en su cama, eso sí, percatándose de que lo viera su esposita. Y esta mujer malvada, como la conocemos nosotros, hermano, dice que cuando lo vio, lloró y dijo, ¿qué tienes, mi amor? ¿Qué tienes, mi tesoro? Casi, ¿no? Ay, mi chiquito, ¿qué tiene, mi hijito? ¿Qué tiene?
Ay, 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 mamá, casi, casi, ¿no? Es que fíjate que fui con Nabot el jezreelita que me vendiera su viñedo, o si lo prefería se lo cambiara por otro. ¿Y qué crees que me dijo? Se negó. Ante esto su esposa Jezabel le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Si no mandaba ni en su casa, que iba a mandar en Israel. Pero ¿no eres tú quien manda en Israel? Levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. ¡Qué mujercita! De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey. Todo lo estaba haciendo ella. Y las envió a los jefes y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía: decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a 2 hombres perversos y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los jefes y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los 2 hombres perversos, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo, diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y está muerto. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, dijo a Acab: vamos, toma posesión del viñedo que Nabot el jezreelita se negó a venderte. Ya no vive, está muerto. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. A eso se le llama avaricia, codicia, ambición. Este era el rey. Y en los tiempos de Isaías, la gente, algo parecido, estaba haciendo con sus hermanos. Estaban acaparando tanto casas como terrenos. Y como le expresaba, dentro de lo que es una avaricia, dentro de lo que es la avaricia, el deseo obsesivo por poseer bienes, riquezas, etc. Y Acab quería la viña y su esposa se la dio. Tremendo, hermanos. Pero como todo, hermanos, no hay nada oculto que no llegue a manifestarse. Ni hay cosa alguna que nosotros hagamos delante del Señor que no tenga sus consecuencias y que el Señor las cobre. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje: ve a encontrarte con Acab, el rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión de este. Dile que así dice el Señor: no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad. Luego dile que así también dice el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Acab respondió Elías: mi enemigo, así que me has encontrado. Sí, contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor. Y él ahora te dice: voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y entre tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Hermanos, yo me quedo sin explicación, pero todo lo que hizo acá tuvo su recompensa. Por eso imagínese, mire el versículo 23. Dice: y en cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se la comerán,
junto al muro de Jezreel. No solo lamerían su sangre, sino que ahora los perros se comerían el cuerpo muerto de Jezabel. También a los familiares de acá que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel, su esposa, se presentara para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Nada queda impune en la presencia del Señor. Me salto una diapositiva porque después la vamos a ver. Ahora, el ay de Dios, hermanos, es para los acaparadores, y lo peor era que ni siquiera eran personas extranjeras las que oprimían al pueblo o ajenas a su pueblo. Eran parte de eran sus hermanos. ¿Qué merecían los acaparadores, hermano? ¿Qué merecen? Dice Éxodo 20, 17, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Los avariciosos y codiciosos hacen todo lo contrario, o estaban haciendo en aquel tiempo todo lo contrario a lo que decía el mandamiento del Señor de no codiciar. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no lo hubiera dicho. Y la ley dice: no codicies. Éxodo 20, 17. Entonces, tanto la avaricia como la codicia son parte de la naturaleza de pecado no regenerada por el Señor. Romanos 1:29 dice: se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño, malicia. Son chismosos, etcétera. Pero subrayo con negrillas la palabra avaricia. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad y avaricia. La generación de hoy en día, camino a la depravación total, se ha llenado ¿de qué? De avaricia. Segunda Timoteo 3:2 dice: la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera. Pero la gente estará llena, o sea, no solo una parte, llena. Dice Romanos que se han llenado, y dice Timoteo, Pablo escribiéndole a Timoteo, está la gente llena de avaricia. Y segunda de Pedro capítulo 3, en la parte A y el versículo 14, en la parte C dice: llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Estos versículos que acabamos de leer, hermanos, presentan un cuadro de la sociedad sin Cristo, pero también de esa parte de la iglesia que a final de cuentas no es iglesia, pero que están llenos de avaricia y que están llenos, como dice la palabra aquí, que se llevan por la avaricia y que se vuelven expertos en la avaricia, en ese deseo de poseer, de poseer y de poseer, y que no se sacia. Las consecuencias de la viña en general. ¿Recuerda qué iba a hacer Dios con su viña según Isaías? ¿Qué iba a hacer con su viña? Después de que esperaba uvas y dio uvas agrias, ¿qué iba a hacer con su viña? En general, ¿qué dice? Para empezar, le voy a quitar el cerco que puse alrededor de ella, lo voy a descubrir, para que entre todo tipo de animales, lo pisoteen, se lo coman, se la acaben. Le quitaré la protección. Hermanos, cuando Dios quita la protección de alguien, está a expensas del enemigo. Y cuando está a expensas del enemigo, él no tiene misericordia
no tiene tantito pudor, decencia, definitivamente no tiene nada de lo que tiene Dios. Y va a hacer estragos cuando se quite la protección. Es muy importante que veamos las consecuencias de la avaricia y la codicia en Isaías. Versículo 9 dice: el Señor de los ejércitos me ha dicho al oído, ciertamente muchas casas quedarán devastadas y no habrá quien habite las grandes mansiones. 3 hectáreas de viña solo producirán un bato de vino y un homer de semilla dará tan solo un efa. El Señor de los ejércitos. Hermanos, cuando usted escucha el nombre de el Señor de los ejércitos, ¿qué se imagina y qué le viene a la mente? ¿Mande? Comandante supremo, ok. Imagínese el ejército y el comandante supremo ahí. Pero, ¿contra quién viene? O sea, es muy importante entender esto, hermano, porque Dios venía contra Judá, contra Israel, como Jehová de los ejércitos. Es de temor escuchar el nombre de Jehová, ¿qué? De los ejércitos. Cuando va contra el ejército enemigo, dice uno amén, porque yo voy con él. Pero cuando viene contra ti, él iba a ir contra su pueblo como Jehová de los ejércitos. No hay peor enemigo que Dios. Por eso amístate hoy con Dios. Porque el peor enemigo que puede tener el ser humano es Dios. Por eso decir Señor de los ejércitos me ha dicho al oído, le dijo Isaías, ven, te quiero decir algo. Que esos que acaparan casas, que han acaparado todos los campos de cultivo, ciertamente las casas van a quedar ¿qué? Devastadas. Fueron acumulando casa tras casa tras casa, de tal manera que ellos ahora habitan solitos ahí y se sienten los reyes de su soledad. ¿Y sabes qué le va a pasar? Sus casas quedarán devastadas. Hasta los que habitan en grandes mansiones serán devastadas. Y algo que me llamó la atención, hermanos, porque en la versión que estoy usando, que es la nueva versión internacional, dice el versículo 10, 3 hectáreas de viña solo producirán un ¿qué? Un bato. Y bato no es el bato que se conoce, ay, que este es un bato, no, no, es una medida, es una medida. Yo tengo aquí la Biblia y quisiera buscárselo, porque es muy interesante también. ¿Qué es un bato? Bueno, un bato es decir, aproximadamente 22 litros. Y hay una versión que es la Reina Valera 60, que en lugar de decir 3 hectáreas, decía 3 yeguadas, creo, o yugadas. Hay una palabra ahí que dice 3 yugadas. ¿Y qué es esto de yugadas? A mí me gusta a veces más leer en lo antiguo porque me invita luego a investigar y dice, ¿qué son 3 yugadas? Bueno, eran lo de 3 trabajos de 3 yuntas del día. O sea, lo que podía hacer una yunta al día, eso era una ¿qué? Una yugada. Entonces dice, lo que hacen 3 yugadas, lo que hace el trabajo de 3 yuntas de viña, solamente le va a producir un bato. Quiere decir 22 litros de ¿qué? De vino. Y ya la nueva versión internacional lo traduce como ¿qué? Como hectáreas. Esto quiere decir que aproximadamente una yunta de bueyes trabajaba en un día 1 hectárea. Pero todo el trabajo que les iba a producir de los campos mal habidos, esto incluía a Acab también. Es más, si tú ibas a tener la viña de Nabot, por la maldición que iba a caer y por la manera en que tú se lo quitaste, ahora 1 hectárea, 3 hectáreas te van a producir 22 litros
de vino. Eso es una insignificancia comparado con lo que se cultivó. Y luego dice que un homer, o un gomer, como dice otra versión, de semilla, y volvemos otra vez aquí, un homer de semilla, discúlpeme que lo estoy leyendo aquí en internet, y está pequeño, un homer son aproximadamente 160 kilos de semilla. O sea, imagínense, 160 kilos ¿de qué? De semilla. O sea, 160 kilos de semilla producirán un efa. ¿Y qué es un efa? Bueno, lo buscamos aquí. Y efa son 16 kilos aproximadamente. 160 kilos de semilla le iban a producir ¿cuánto? Un efa, 16 kilos, es decir, el 10%. Cuando lo de la semilla tenía que producir ¿qué? Un día yo le expresaba que un hermano dentro de las iglesias que el Señor nos permitió pastorear, él sembraba el maíz. Y un día llegó a decirme, hermano, ¿qué cree? Dice, le conté los dientes a la mazorca. Estaba contando los maíces. Yo no sé quién más hace esto, pero él los contó. ¿Y se sabe cuántos granos pongo yo? De 2 o 3 en cada huequito, cuando va sembrando 2 o 3. Y la milpa cuando crece, me da 2 o 3 elotitos. Pero yo los empecé a contar. Dice, los más chiquitos tenían de 300 a 400 y los más grandes de 400 hasta 700 granos. Una persona que es avara y que obtiene todas sus posesiones de una mala manera, el Señor dice, no yo, que su producción no solamente va a bajar, sino que no le va a rendir absolutamente ¿qué? Nada. Lo mal habido nunca rinde. Yo viví en una casa donde había una ancianita de casi 80 años y ella dice que anteriormente sin Cristo tuvo con su esposo una cantina y ella al principio dice, pues yo vendía, dice, pero después eso me fastidió. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque era pan para hoy y hambre para mañana. Unas palabras que se me quedaron aquí, hermanos. Era pan para hoy y hambre para mañana. Las personas que practican la avaricia están comiendo hoy, la codicia también comerá, pero les vendrá hambre el día de mañana. No lo digo yo, lo dice el Señor. Por eso, hay de los que amontonan casas, hay de los acaparadores, hay de los que compran y compran terrenos y terrenos, porque al final de cuentas vendrá devastación y su producción menguará hasta la 10ª parte. Quiero aclarar con esto que no se refiere a buenos padres de familia que quieren comprar una casa, un terreno y con mucho esfuerzo lo logran hacer. Y que dicen, no, pues ya tenemos un terrenito y pues yo estoy pensando también dejarle a mis hijos y para que no se peleen, pues voy a hacer lo posible de comprar que otro. O sea, no me estoy refiriendo a ese tipo de personas. Gloria a Dios que alguien quiera atesorar para sus hijos. Gloria a Dios que alguien quiera comprar para heredarles a sus hijos. Eso está bien. Trabaje y trabaje porque dice el Señor que no son los hijos los que atesoran para los padres, sino los padres son los que atesoran para los hijos. Y si usted está buscando un patrimonio, gloria a Dios. Y déjeles un buen patrimonio a sus hijos si el Señor se lo permite. Esto no es ser avaro. Pero si la avaricia llegó a tu corazón y ya tienes uno y quieres otro y quieres otro y quieres otro, entonces hay un problema. Y no puedes decir, ay hermano, pero eso se daba en la antigüedad, hoy casi no hay gente avara. Se lo acabo de leer, que la gente estaría llena de ¿qué? De avaricia. El problema es cuando se mete a la iglesia. Ay hermano, en la iglesia no hay avaricia. Vamos a hacer una...
Había una mujer, bueno, creo que hay, todavía vive, se llama Imelda Marcos. Bueno, su nombre completo, Imelda Remedios Visitación Romualdez y Trinidad, viuda de Marcos. Ya mi esposa creo que sabe un poco la historia, Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos fue un dictador entre los años 65 y 86, 1965 y 1986, si mal no recuerdo, en Filipinas. Su esposa tenía una colección, si podemos llamarle colección, cuando la encontraron después de que huyó de su país en el año 86, de alrededor de 3,000 pares de zapatos. ¿Cuántos? 3,000 pares de zapatos. O sea, vaya que sí tenía una avaricia hacia qué, hacia los zapatos. Ay, hermano, ay, 3,000. ¿Qué se compara con mis 2 chanclas que tengo ahí? ¿Sí? O sea, podemos ver la avaricia a gran escala. Podemos ahorita crucificar a Bill Gates, que compró quién sabe cuántos acres de terreno en los Estados Unidos, porque él sabe que el día de mañana el negocio va a ser la comida y los cultivos. Y hermanos, le compró tierras cuando se devaluaron a los pobres campesinos y ahora las está reservando y las está empezando a querer cultivar porque sabe que va a hacer falta el día de mañana. Dice, hermano, pero en la iglesia habrá de esto. No a grandes escalas, ciertamente no a grandes escalas, pero la avaricia, hermano, se puede dar aunque no se tengan las cosas, porque ganas no nos faltan. Si tuvieras el dinero como lo tuvo Amelia, y si tuvieras el dinero como lo tiene Bill Gates, y si tuvieras el dinero como lo tiene Carlos Slim, no haríamos lo mismo. Porque en su cuenta de Amelia dicen que robó alrededor de 10,000 millones de dólares. Tenía dinero suficiente para comprarse otro parcito de zapatos. Pero ¿qué pasaría si usted los tuviera? ¿Acaso no, hermana, se compraría otro parcito de zapatos? ¿Acaso no se los está enseñando a su esposo y le está diciendo, mira, ya se me están descacarando estos? Y si tuvieras el dinero suficiente, ¿cuántos pares de zapatos tendrías? Pero mi amor, y estos ya no te los pones, no te hacen falta. Ay, es que ese no combina. Varones amados en el Señor, ¿qué haríamos si tuviéramos el dinero suficiente para tener una colección de autos? En un momento llegué a pensar, yo quiero un chiquito para que nada más mi esposa y yo andemos. Y le dije, pero si vienen otros hermanos, pues también quisiera una camioneta, una SUV, para que quepamos más. Pero si llegan otros hermanos, pues yo quisiera una de 12. Ah, bueno, pero vende el chiquito. No, quisiera el chiquito, el mediano y el grande. Es más, un autobús también para que todos quepan. Y a veces nuestros buenos deseos se convierten en avaricia, porque si tuviéramos, y a veces Dios no nos da, porque sabe que nuestro corazón se va a inclinar hacia el mal. Ay, ahora sí, no el ay de los ayes, sino ay porque me está pegando el Señor. Quisiera leer este pasaje asombroso que nos dejó nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Dice, uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. ¿Qué le estaba diciendo?
Dile a mi hermano que qué. A ver, a ver, a ver. Bueno, hay la respuesta de Jesús. Hombre, respondió Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? ¿Cómo que yo le voy a decir a tu hermano, oye, dale parte de tu herencia a tu hermano? O sea, yo no soy árbitro entre ustedes. Y le dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténgase de toda avaricia. ¿Qué había en el corazón de este hombre que estaba pidiendo que su hermano le compartiera la herencia? ¿Qué tenía en el corazón? Tenía avaricia. Y eso es lo que entendió Jesús. Cuidado con el hambre de las herencias. Ay, es que si tú tuvieras, tu corazón ya está en un estado de avaricia pasiva, pero cuando lo tengas y lo llegas a tener, ¡pum! No se desborda, es como el perro que le quitan el bozal. Porque es parte de la naturaleza humana. Tengan cuidado, advirtió Jesús, absténganse de la avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Pero el mundo dice lo contrario. Tu vida depende de lo que tienes, como te ven, te tratan, y lo que tienes así te van a tratar. Yo venía pensando a veces, ¿qué pasa a veces en las carreteras, en los caminos? Imagínense, viene una persona con un auto último modelo, de alta gama, etcétera, y viene otro con, no sé, con su bochito, renolito, todo feo y picado por el sarro y de aquí. ¿A quién le dan preferencia cuando va a pasar? Además, tú quieres ir con tu carrito y te pones enfrente de este, le dan paso mejor a aquel. Porque la gente, como te ve, te trata. Y entre más posesiones se tenga, más poder se tiene. Y entre más poder se tenga, se gana más el respeto de las personas. Pero los pobres diablos, los que no tienen nada en qué caerse muerto, eso nadie los pela, nadie los fuma. Y de ahí surge, hay pobres diablos avaricientos. Hay gente que en verdad los tiene y sigue siendo avara. Tengan cuidado, advirtió Jesús. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? Hermanos, todos lo pensamos. Yo siempre que tengo dinero de más, cuando yo considero que sea de más, siempre me pongo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que le viene a su mente cuando tiene un exceso de dinero? Se pregunta, ¿qué voy a hacer? Y empiezan como el anuncio, ya me vi, ya me vi. Y empiezas a medir ahí en tu casa si cabe la pantalla de 85 pulgadas que te quieres comprar. Bueno, cuando menos este hombre se sentó a pensar y dice, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. ¿Se le prendió qué? El foco. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, ya tienes bastantes cosas buenas, guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Hermanos, ¿pensó bien o pensó mal? Juzguemos. ¿Pensó bien o pensó mal? ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado lo mismo? Ay, yo estoy ahorrando para cuando sea viejo. Quiero una buena pensión y pues voy a meterle más ganas a mis ahorros para tener una buena pensión. ¿Pensamientos buenos o no? Hay un libro que escribió David Platt, o David Platt, que se llama Radical. Y como pastor tenía mucha gente, pues de ingresos promedios, medios, allá en Estados Unidos, a altos. Dice que había muchos varones que
que tenían pensado ya llegar a su jubilación. Y ellos se veían llegando a su jubilación en un campo de golf, jugando golf toda su vida, de golfos, ¿no es cierto? Jugando golf, se llaman los imágenes, todos querían ahí estar. O sea, en un club donde descansaran, pues después de tantos años de trabajo, pensionados, jubilados, ¿qué pueden hacer sino que es gozar qué? Gozar de la vida. Ahora sí, esta pensión que me costó tantos años ganármela, ahora sí, vida. Aleluya. ¿Y qué hace, hermanito? Soy pensionado. Es más, ya voy a cumplir 60 y más. Y como va a seguir la 4T, pues hermano, ahí me va a llegar otro dinerito. Así es que alma, pensamientos buenos. Alma, gózate, ¿ya qué te preocupas? Descansa, come, bebe, goza de la vida, ya te lo ganaste. Pero Dios le dijo, necio. ¿Qué había en su corazón? Necedad, avaricia. Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Con todo lo que has ¿qué? Es la misma palabra para acaparador. ¿Qué harás? O más bien, ¿quién se quedará con todo lo que has acumulado? Pam, 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 pam. Dice el dicho que nadie sabe a veces para quién trabaja. Y mire, versículo 21, así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Hermanos, hoy es bien fácil hacer riquezas. Hay una aplicación para las chicas que se llama OnlyFans. ¿Sabe cuánto acumuló una chica en 2 años? Por ganancias deshonestas, porque son ganancias deshonestas, mostrando su cuerpo semidesnudo o desnudo, vendiendo sus fotos. Y alguien que entre a esa aplicación, si llega a ver su foto, tiene que mandar un pago. Se llama prostitución digital. Ya me inventé una nueva palabra. Más de 7 millones de dólares acumuló en 2 años. Pregúntele a sus niños que quieren ser de grandes y algunos contestan, narcotraficante, tiktokera, youtubero, influencer. Nadie quiere ser pastor, evangelista, profeta. No, si quiero ser un profeta tiktokero, si quiero ser un apóstol, bueno, pregúntele a su corazón. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico, delante de Dios. Luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por la vida, qué comerán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Ay, hermano, ¿y por qué no vino a la reunión, hermano? Si usted supiera, yo el lunes ya no tengo ni para comer, yo tengo que trabajar el domingo. Me duele mi corazón. Hay que darle duro, hermanos, hasta que el lomo se... Sí, pues síguele dando, tu lomo te va a dar de comer, pero a mí el que me da de comer es Dios. Tampoco soy un holgazán. No se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan. En los cuervos, ni siquiera en las palomitas, los cuervos no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni graneros. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Hermano, ¿usted está preocupado porque mañana no tiene de comer? Si saca su cartera
Ojalá y me den la despensa a mí. Me estoy asustando, hermano, parece que estoy predicando un panteón. Fíjense en los cuervos, dijo el Señor. Y luego dice, ¿cuánto más valen ustedes que las aves o que los cuervos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Y le recomiendo una predicación que dio el apóstol Jorge hablando de poca fe. No quiere decir que no sea incrédulo, que sea incrédulo, sino que tiene una fe natural, como la de la demás gente. La gente sabe que va a comer porque trabajó. Y usted sabe que va a comer no porque haya trabajado, trabaje, sino porque Dios ya se lo dio. Es diferente. Hombres de poca fe. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. Hermanos, son palabras de Jesús, tómela para su vida, tomémosla. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero su Padre sabe que ustedes las necesitan. Por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Y mire lo que dice. Y es ahí donde un jueves me choqueó y ya no pude seguir con la enseñanza. Usted se acuerda de esto. Vendan sus bienes, den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Los que acumulaban, ¿dónde estaba su corazón? En las casas y en los campos y en los bienes que tenía. Amado, ¿dónde está tu corazón? Si el ay de Dios, permítame aquí, si el ay de Dios no solo fue para los habitantes de Judá en aquel tiempo, sino que también lo es para hoy, y no solo para los avariciosos y codiciosos del mundo, sino que también lo es para aquellos que están en la iglesia y han descubierto que estos pecados no solo los acechan, sino que han sido cautivados por ellos. ¿Qué hacer con la avaricia y la codicia? Dice Efesios capítulo 5, versículo 3, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Ni siquiera se debe de qué, de mencionar la avaricia. Y no me refiero a que que estemos, por ejemplo, predicando ahorita de la avaricia. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera se debe dar un caso siquiera en la iglesia. No debe de haber esto. Y Colosenses 3:5 dice, por tanto, o sea, si descubrió que lo hay, si descubrió que hay en su corazón, si el Espíritu Santo nos está redarguyendo, ¿qué tenemos que hacer con la avaricia? Haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y qué, y avaricia. Y me llama la atención esto, lo cual es idolatría. Hermanos, la avaricia es idolatría. ¿Por qué es idolatría la avaricia? Se vuelve un Dios y le quita el lugar a ¿quién? A Dios. Se pone el corazón en las cosas en vez de poner el corazón en Dios. Y todos, sin excepción, hermanos, nacimos con una tendencia a la avaricia. Todos, gracias a Dios que nos alcanzó y nos hizo nacer de nuevo en Cristo Jesús. Ya somos gente santa. Si descubrimos
en nuestro corazón algún residuo de esto, ¿qué tenemos que hacer? Háganla morir. Háganla morir. Hagámosla morir, como dice la palabra del Señor. Y con esto quisiera, hermanos, yo le quería poner música a Isaías 5, pero no se me dio lo de salmista. Pero si el Señor nos cantara un canto, como se lo cantó a la viña, ¿cómo sería la letra que nos cantaría el Señor hoy día? ¿Qué letra le pondría el Señor a su canción? Yo los crié, yo los formé, yo los hice nacer de nuevo y lo que espero es fruto y fruto en abundancia. ¿Qué fruto el Señor está viendo en nosotros? Esas uvas que el Señor está disfrutando le saben dulces. ¿Qué espera el Señor de sus hijos en este tiempo? ¿Qué espera el Señor de mí? ¿Qué espera de ti? ¿Qué espera el Señor? Dios mediante, el próximo domingo estaremos viendo el otro ay de Dios. Y luego el tercero, si nos da tiempo. Amados en el Señor, los ayes de Dios están por sobre toda la tierra, pero en especial sobre su iglesia. Porque del mundo no espera absolutamente que nada, pero de su iglesia lo espera todo. ¿Por qué? Porque Él ha cuidado de nosotros como nadie más. Porque Él nos ha cultivado como nadie más. Sus brazos de amor nos han tratado como nadie más. Él entregó a su Hijo por nosotros como nadie más. ¿Acaso hay algo más que pueda hacer Dios por nosotros? ¿Acaso tú quieres que haga algo más Jesucristo por ti? Ya no puede hacer nada más. Pero Él espera buen fruto de nosotros. Hermanos, tenemos la responsabilidad de llevarlo y de llevarlo bien para el Señor. Amado Dios, he prácticamente leído tu palabra y tu palabra, Señor amado, como lo orábamos al principio, es viva, es eficaz, sirve, es útil, Señor. Y que cada palabra que hablaste al corazón de tu iglesia, Señor, espero en ti que lleve, como dice tu palabra, mucho fruto. Eso es lo que esperas, Señor. Eso es lo que esperas, papá. Algunos el Señor nos ha dado más tiempo porque ha venido a abonar donde no encontró fruto. Es más, algunos no dieron fruto, no se ve nada entre sus ramas. Y el Señor viene y abona para que dentro de un año Él regrese y vuelva a ver si hay fruto. Puede ser el caso de algunos que en vez de dar fruto, no solamente no han dado fruto, sino el fruto que han dado es contrario a lo que Dios espera, como pasó en Judá, que en lugar de hacer justicia estás practicando la injusticia, que en lugar de practicar la bondad estás practicando la maldad. Revisa tu corazón delante del Señor y deja que el Espíritu Santo te revise. Porque si es así, el ay de Dios es para ti. Quitará su cobertura de tu vida y te dejará a expensas del enemigo. Lo que hagas no producirá. Lo que intentes hacer no te producirá ningún fruto. Al contrario, habrá pérdidas. Por eso el Señor te dice hoy, venid y estemos a cuentas. Ven y vamos a hacer cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Vengan delante del Señor, hermanos. El Señor con su amor nos está convocando a hacer cuentas con Él. Tenemos un mediador entre Él y nosotros, Jesucristo el Señor. Bendito sea tu nombre, Padre.